Sejías, presidente de Atincorp, bienvenido siempre al programa. ¿Cómo estás, Jesús? Saludos, Pedro. Saludos cordiales a todos los oyentes. Igualmente para ti. Bueno, yo el último informe que tengo tuyo es de febrero de Cohesión Política, un informe del estudio donde, bueno, me enviaron la ficha técnica y me imagino que tienen que haber cambiado, pero no sé si tienes alguna última evaluación, por favor. No, en Datincorp no. Bueno, hemos hecho unos estudios, pero esos son privados y los clientes lo tienen bajo resguardo, ¿no? Claro. En todo caso, podría decir en términos generales y en líneas gruesas que el escenario pues se mantiene prácticamente igual en términos generales y estamos pues ante un país que está muy decepcionado con los políticos, que no cree en salidas insurreccionales ni en golpes militares, cree en las negociaciones, que cree en la salida electoral, que le da prioridad al tema económico más que al político, que la política pues ya le fastidia y que obviamente pues eso genera un cuadro preelectoral que todos los actores políticos deben evaluar seriamente para ver qué es lo que van a prometerle al país. Claro, cuando dices preelectoral, ¿estamos hablando de las elecciones primarias o elecciones generales para la presidencia? Ambas. O sea, ya Venezuela entró digamos, en un ambiente electoral y bueno, tiene todo el mundo movilizado, ¿no? Entonces, eso por un lado es excelente, porque el país se enrumbó hacia una salida pacífica a la crisis y bueno, ojalá que no se desvíen más nunca de esas opciones, porque las veces que se han hecho han tenido resultados catastróficos. Entonces, bueno, sí. En eso estamos. Sí, bueno, también quería preguntarte, todavía estamos muy temprano para hablar sobre los candidatos a primarias, no todos se han lanzado, no todos lo han hecho con la fuerza que tienen que hacerlo, sí hay algunos que sacan la cabeza, asoman la cabeza, que serían los favoritos, que podrían ser Enrique Capriles, María Corina, el Conde del Guácharo, entre otros, entonces, perdone a los que no estoy nombrando, pero son más de 50. Y todavía no se puede decir, porque no creo que están en la carrera electoral, podríamos ver hasta negociaciones entre ellos en el camino, entre otros, de tener también apoyos de algunos partidos políticos. Me interesa mucho tu opinión al respecto, por favor. Bueno, fíjate tú, Pedro, y todos los que nos escuchan, ¿no? La oposición, o una parte de la oposición, la mayoría de la oposición adoptó el método de las elecciones primarias para elegir su candidato presidencial. Yo vengo diciendo, en primer lugar, yo soy partidario de las elecciones primarias por razones de principio democrático. Uh-huh. Eso no, ahí no hay discusión de ningún tipo. Pero hay momentos en la historia de los países, como pasó en Chile, por ejemplo, siempre pongo el caso chileno, uh-huh, que cuando tuvieron que enfrentar a Pinochet, y lograron que Pinochet aceptara un referéndum, y muchos opositores, al igual que en Venezuela, empezaron a estimular la abstención porque no creían que con Pinochet se podía lograr nada, que eso era una junta electoral manejada por Pinochet, etcétera. Bueno, lo cierto es que fueron a eso y ganó la oposición ese referéndum. Y luego vino la escogencia del candidato presidencial que se desprendía de los resultados del referéndum, había que hacer elecciones. Entonces, la oposición chilena no optó por buscar una elección primaria y lanzar pues, un torneo de vanidades personales de políticos que quieren ser presidente de la República, sino que con la mayor madurez, la mayor sabiduría, empezaron a buscar con pinza quién garantizaba no solamente la victoria, sino que además garantizara que Pinochet reconociera ese resultado y que luego pudiese gobernar sin que los pinochetistas se fuesen a la calle a hacerle la vida imposible al nuevo gobierno. Uh-huh. Ese era, digamos, el mayor desafío. Y de esos desafíos, pues, eso implicaba que el candidato tenía que ser una persona que sumara el mayor número de votos en Chile, que unificara al país en torno a una sola fórmula,
implicaba que ese candidato le cayera bien a Pinochet. Es decir, que Pinochet confiara en él. Porque si no confiaba en él, no le iba a entregar el poder. Es de tú que nadie del Partido Socialista Chileno, allí estaba Ricardo Lagos, un excelente presidente después, pero a mí se le ocurrió decir, mira, yo quiero ser el candidato. Ni alguien del Partido Comunista, ni alguien del MIR. Tuvo que ser alguien de la democracia cristiana. Y además tuvieron que buscar a alguien que tuviera, digamos, facultades de estadista, de político ducho para manejar aquel país post-Pinochet. Y todas las miradas se volcaron hacia Patricio Aylwin, que fue alguien que apoyó el golpe militar de Pinochet contra Allende, que era amigo de Pinochet, y luego, bueno, pasa a la oposición en forma moderada, y en ese confiaba Pinochet. Ahí la oposición no se puso a inventar nada, porque sabía que estaban eligiendo a un presidente para la transición, y eso requiere de características especiales que no las llena todo el mundo. Pues la oposición, cuando convoca elecciones primarias en Venezuela, están pensando en el candidato que logre, digamos, ser más simpático a los venezolanos y que logre acumular el mayor número de votos y que le gane a Nicolás Maduro, y bueno, y ya se resuelto el problema. Sí, pero tú dijiste la última vez que te entrevistamos, sí, pero tú dijiste que sacaron todo 0-1, que no hay nadie, ninguno de los candidatos tiene mayoría, o sea, suficiente como para ser legítimo. Perdón, no te entendí la pregunta, Pedro. La última vez que te entrevisté, tú dijiste que todos los candidatos sacaron 0-1 en la boleta, que no había ningún candidato que sacara la cabeza, incluyendo a Maduro, para ser el próximo presidente de Venezuela, porque tiene más rechazo que aprobación. ¿Cómo van esos números? No, en el último estudio vimos pues que la oposición venezolana, María Corina Machado, en este momento está capitalizando el gran descontento que hay entre los opositores por el fracaso de las políticas anteriores, etcétera, etcétera. Y que Benjamín Rauseo está también en el segundo lugar, en una posición destacada, pero todos están empatados con Maduro, en un escenario fraccionado entre los opositores. En un escenario unido, donde haya un solo candidato opositor, María Corina le llevaría 16 puntos de ventaja a Maduro. Y Benjamín Rauseo, 14 puntos de ventaja. Y Enrique Capriles y Manuel Rosales llevan más de 10 puntos de ventaja. Es una cifra aceptable, pero eso sí, bajo la hipótesis de un solo candidato. Claro. ¿Eso es factible? Yo no lo sé a estas alturas. Sí. Así que no haya más nadie, que no haya más ningún otro, solamente Nicolás Maduro como candidato único del chavismo y este candidato opositor como candidato único de la oposición. Ahora, entonces, ese escenario yo no lo veo en este momento. Bueno, y lo que tú estás diciendo, copiando el modelo chileno, no se parece en nada, porque lo que ofrecen algunos es que, bueno, van a meter a todo el mundo preso, y lo que se necesita es un candidato que concilie. Lo otro es la situación ahorita que tiene PDVSA no le favorece al gobierno. Entonces yo creo que el estudio se tendría que hacer como dentro de un mes, a ver cómo opina el venezolano. No sé qué piensas tú. No, sin duda, pero hay algo que mucha gente, o sea, yo no sé hasta qué punto, yo no me atrevo a decir que esto que está pasando en PDVSA descalifica y perjudica al gobierno. Yo pienso que pudiera ser lo contrario, porque eso está haciendo entre los chavistas, porque el gobierno tiene el dilema, el reto, el desafío de preservar por lo menos la votación de sus propios seguidores, que son 20-21% de la población venezolana electoral. Y esos son 4 millones y tantos de venezolanos, que no es cualquier cosa. Y esa votación se estaba deteriorando con la falta de los recursos, porque no hay recursos para resolver el problema. Esta crisis magisterial no solamente era de opositores, habían chavistas en cantidad. Están protestando, pues, porque es que el salario en Venezuela no está alcanzando para nada. La devaluación ha pulverizado prácticamente los recursos de los venezolanos. Y el gobierno, con esto que está haciendo, les está diciendo, mira, el culpable de que no tengamos dinero son aquellos bandidos que ya están presos y vestidos de anaranjado. Porque además se hizo digamos, una gran parafernalia mediática con el traje anaranjado. Y van por más, y van a seguir. Porque el gobierno con eso está
digamos, desentendiéndose. Y yo viví por las redes unas palabras del presidente Maduro, donde él decía que él no estaba triste, que él estaba profundamente enardecido, para no decir la palabra clave venezolana. Sabemos todo. Entonces, que él estaba enardecido por aquello y que va a seguir, ¿no? Mi pregunta es, ¿eso lo va a perjudicar? ¿O lo estaría, por lo menos le va a permitir cohesionarse internamente y le va a permitir a lo mejor simpatía, no con opositores, sino que no olvidemos que en el país están en el limbo 4 millones, más de 4 millones de exchavistas que se desprendieron del PSUV después de la muerte de Chávez, pero que están en el limbo porque nunca pasaron a la oposición realmente. ¿Podrá Maduro recuperar parte de esa votación? Eso es lo que estará por verse en los próximos tiempos. Por eso yo no me voy de bruces a pensar de que esto que está ocurriendo perjudica al gobierno nacional. Y obviamente yo no puedo estar diciendo que lo que hay es una sincera batalla contra la corrupción. Aquí todo el mundo sabe que los corruptos no son esos nada más. Hay una corruptela generalizada y nadie sabe hasta dónde van a llegar en el gobierno con eso. Sí, y también hay que ver un poco qué pasó con el flujo de caja de PDVSA, por qué no llegó, cómo se desató toda esta crisis. Ya nos enteraremos porque todo el mundo a la final se entera. Tengo que hacer una pausa, discúlpame, Jesús. Voy a una pausa y regresamos contigo, ¿ok? Perfecto. Jesús Sejías, presidente de Datincorp. Nosotros vamos a escuchar la música del Circuito Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Sejías, presidente de Atincorp. Jesús, hablamos un poco de la política en el país y bueno, la economía seguramente que va a afectar los resultados electorales, pero también tú tratas otros temas. Me interesa saber cuáles son las principales preocupaciones del venezolano, porque en la entrevista dijiste que ya el venezolano estaba como aparte de la política, que le interesa más la economía. ¿Qué números y qué información manejas, por favor? En primer lugar, quiero decirles que para casi la mitad de los venezolanos los problemas económicos en general, inflación, salario, empleo, están por encima de cualquier otro factores, ¿no? El tema político está en, digamos, en los últimos lugares. Inclusive, para la gente que se ha ido del país, eso es una cifra ya vieja, pero que es consistente, y que ha sido consistente en el tiempo. El 82% de los venezolanos que se han ido del país se han ido por razones económicas y por mejorar la calidad de vida. Apenas un 6% se ha ido por razones de políticas. Es decir,
Y bueno, hay otro tanto que está incluido también en ese 82, que es por inseguridad, etcétera, etcétera, que impacta en la calidad de vida. De manera que el tema económico es clave. Y es más, aprovecho ya esta conversación, Pedro, para hablar un poco sobre el tema de las sanciones y la economía del país. Muy bien. Hay dos tipos de sanciones. Las sanciones que afectan personalmente a algunos factores del gobierno, ¿ok? Y algunas personas. Eso es un tipo de sanciones. Y hay otras de carácter económico y financiero, que no afectan nada más al gobierno, que sino afectan a todo el sector productivo del país. Las sanciones financieras, por ejemplo, tienen amarrado a muchos empresarios privados, que no forman parte de corporaciones corruptas ni nada, son empresarios venezolanos que quieren trabajar, que quieren operar, que quieren crecer. Y eso no ha sido posible por el tema de las sanciones. Entonces, hay una cantidad de sanciones que sí impactan directa y sobre todo indirectamente a toda la población venezolana. Y eso tienen que discutirlo. Tienen que discutirlo, porque fíjate, empalmándolo con lo que vimos anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que preocupa a los venezolanos? Si toda la oposición está de acuerdo con que la ruta a partir de ahora es electoral, pues entonces los votos importan. ¿Y cuántos votos tiene la oposición en Venezuela y cuántos votos tiene el gobierno? Pues entonces en ese arqueo el gobierno tiene 4.100.000 según las elecciones del 2021 y la oposición tiene 4.500.000 según las elecciones del 2021. Obviamente la oposición puede tener muchos más si presenta una sola fórmula unitaria y pudiese ganar las elecciones. Pero eso no está ocurriendo. Y no podemos pensar que los que están en el exterior hay garantías de que vayan a votar en ese proceso electoral. Entonces, si los votos importan, hay que pensar seriamente, uno, en buscar los votos dentro de Venezuela, o dos, hacer que muchos venezolanos que se han ido retornen para que puedan votar allí. Porque la inmensa mayoría de los que se han ido han sido electores opositores. Hay casi 4 millones de electores opositores que están en el exterior y que no tienen capacidad de votar en su mayoría. Por tanto, para la oposición es un tema de vital importancia estratégica lograr que mucha gente que se ha ido retorne al país. Y en segundo lugar, hacer lo posible, demostrarle a los venezolanos que a la oposición venezolana le importa mucho la calidad de vida de los venezolanos que están en Venezuela. Y eso pasa por recuperar la economía. Y yo vengo diciendo sostenidamente que la recuperación económica de Venezuela no es un tema nada más que le conviene al gobierno, sino que es de vital importancia estratégica para la oposición. Además, Pedro, tú no puedes estar haciendo política a partir del sufrimiento de la gente. Eso es mediocridad política. Tú no puedes pensar que mientras más sufra la gente, mayor beneficio y mayores réditos políticos tú vas a tener. Eso es cruel. Y los venezolanos, entonces el tema es que las sanciones hay que preguntarse cuál es el propósito. Si el propósito consiste en lograr que el presidente Maduro renuncie o que derroquen al presidente Maduro, pues eso no va a ser posible. Ya quedó altamente demostrado. Entonces ya ahí pierde vigencia las sanciones si fueron creadas con ese propósito. Ahora, si el propósito es presionar a unas negociaciones para que haya una salida democrática y electoral, pues ahí es más comprensible. Pero entonces, ahí volvemos otra vez al mismo punto. Vale la pena que se restablezcan, digamos, o que por lo menos se recupere la economía en Venezuela lo antes posible, para que los venezolanos puedan tomar decisiones y puedan retornar muchos venezolanos que se han ido. Entonces ahí es donde yo digo que eso pasa por, digamos, por dilucidar de maneras con sabiduría en el liderazgo opositor, en la toma de decisiones. Yo creo que están pensándolo demasiado. Mira, Jesús, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tu intervención. Por favor, como siempre, haznos saber cuando tengas algunos números nuevos para volver a conversar contigo. Así que muchísimas gracias. Con todo gusto, Pedro. Saludos cordiales a todos los oyentes y a todos los venezolanos. Gracias. Era Jesús Sejías, presidente de Atincorp. Nosotros ya regresamos con más para ustedes en el Circuito de Éxitos en Pensini con todo.